diciendo, Él está en el trono celestial, Él intercede. Y qué maravilla cuando podemos decir, intercede hoy por mí, Él es sacerdote. Pero también podemos decir, mira, he caído en tentación, pero Él siempre me perdona, mi pecado perdonó, porque Él pagó por nosotros. Después también hemos dicho, Él es el Rey de gloria y majestad. Y gracias a esa unión que tenemos con esa comunión, unido a Él no moriré, porque con su sangre me compró. Mi vida escondida está, que es guardada está en Cristo Dios mi Salvador. Qué maravilla poder leer esto. Y esto es muy bueno recordarlo, me encanta que esto podamos recordarlo hoy, antes de pasar ahora a la predicación, porque vamos a ver una radiografía espiritual de lo que somos nosotros, en Pedro. Vamos a ver, vamos a ir a abrir la Biblia, el Evangelio en Marcos, capítulo 14, versículo 66 al 72. Ya terminamos con este texto, el capítulo 14. Ya nos quedan prácticamente página y media para terminar el 15 y 16, capítulo 15 y 16, terminamos el Evangelio de Marcos. Pero dice la palabra del Señor: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, le miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí: ese es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu amor, por tu bendición. Gracias porque nos recuerdas, Señor, y nos hace examinar nuestro corazón. Te pedimos que con esta exposición de tu palabra, Señor, podamos examinarnos, ver, Señor, y modificar, que cambies aquello que no está bien en nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones, prepárame a mí también, que yo pueda hablar solo lo que tú quieres que hable, lo que me has dado esta semana, y que podamos, Señor, confiar y creer en tu palabra y no olvidar, Señor, quién eres, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver 3 puntos importantes. Negar es mentir. Hemos dicho que esta predicación la he titulado Cuando negamos como Pedro. Y tenemos que ver 3 cosas importantes. Negar es mentir, es el primer punto. El segundo punto, el dolor de la negación. La negación trae un dolor cuando negamos a Dios. Pero hay un tercer punto, que es siempre un punto de esperanza, ¿no? Pero Cristo restaura. Y lo vamos a ver ahora. Y nos adentramos en este próximo pasaje de esta maravillosa historia, la historia más grande jamás contada. Este pasaje es bastante triste, la verdad. Y es un pasaje triste y transmite mucha tristeza, ¿no? Vemos a Pedro negando a Cristo y a veces incluso hemos caído en el juicio de Pedro, cuando lo miramos desde una perspectiva sin mirar nuestro corazón, juzgamos a Pedro y vemos a Pedro como alguien que, como Pedro, podemos caer en la osadía de decir: ¿cómo es posible, Pedro, que hicieras esto? ¿Qué hiciste, Pedro? Pero no nos engañemos, hermano. Todos somos Pedros en ocasiones. Todos somos como Pedro. ¿En qué somos distintos a Pedro? Todos hemos negado a Cristo alguna vez. Todos hemos negado a Cristo alguna vez. Y como Pedro hemos experimentado esa sensación más amarga, la bendita tristeza que nos hace llevarnos al arrepentimiento. Y esa sensación amarga de haber pecado, porque la negación es pecado. Y si no has sentido esa tristeza amarga cuando has negado a Cristo, debes hacértelo mirar, como he dicho antes, y deberías arrepentirte, porque ahí quiere decir que algo no está bien en tu corazón. Porque si de alguna manera amas a Dios y tu negación a Dios no es dolorosa, algo está mal.
Pero hermanos, al final veremos algo importante también en este texto. No todo es malo y negativo. A pesar de la infidelidad nuestra y de la infidelidad de Pedro, Cristo nos muestra su misericordia, esperanza y su restauración en nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué nos enseña Jesús de este pasaje? Y aquí también en este pasaje vamos a ver que se cierra algo que quedó abierto más atrás. Cuando Pedro dijo, no, yo por ti voy a morir. No, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2. Por eso, hermanos, pero lo más importante debemos en este pasaje, en este texto, en esta predicación, es que tengas tu corazón bien abierto, dispuesto a abrazar a la palabra del Señor para que podamos examinar nuestro corazón y no veamos el pasaje como algo lejano, como algo que sucede con Pedro, sino que nos veamos en el lugar de Pedro. Yo, después de analizar más despacio este pasaje, es cierto que hace ya un tiempo que yo no caía en el juicio a Pedro en esto, pero no siento esta empatía hoy por Pedro en esta situación. Después de examinar este pasaje, tenemos que examinar esto. Pero vamos a ver primeramente que negar es mentir. Por lo tanto, la negación a Dios, de Dios mejor dicho, es un pecado. Es un gran pecado. No hay pecadín ni pecadón, pero hay pecados que son más dolorosos. Negar, vamos a ver, que es un pecado muy doloroso para nosotros. Y lo vemos en Pedro, lo podemos experimentar nosotros. Nos encontramos con Pedro en la siguiente escena. Estaba Pedro en el patio, donde estaba siendo juzgado en el Sanedrín, el sumo sacerdote, y una de las sirvientas del sumo sacerdote, al ver a Pedro calentándose en la hoguera, lo miró y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tenemos que entender un poco a Pedro. Estaba en un momento de mucha tensión, se habían llevado a su maestro, a su querido maestro, a su amado maestro, entre cadenas, palos, y se lo llevaron, él estaba juzgando dentro. Él no estaba dentro, no sabía lo que estaba pasando, la tensión era mayúscula. Pero estaba en un territorio enemigo, estaba en la casa del sumo sacerdote y había gente, estaba su sirviente. Era algo muy difícil de gestionar. No sé lo que hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Y eso es lo que deberías preguntarte tú. ¿Qué iba a hacer Pedro entonces? Cuando le dicen todo esto. Pedro puede haber dicho, sí, soy uno de ellos. O teniendo en cuenta esa tensión, no estoy justificando tampoco la negación, pero seamos un poco condescendientes y seamos un poco empáticos en esto, ¿no? O podría haber dicho, sí, soy uno de ellos, y no sé qué hubiera pasado con él. O teniendo en cuenta la tensión, negarlo, como hizo. La pregunta que no hace falta que me contestes, pero que te contestes en tu corazón, ¿qué hubieras hecho tú? Cuando todo lo que te rodea ahí era pro sumos sacerdotes, eran pro, ¿por qué? Porque eran empleados, la gente al fin y al cabo nos inclinamos para aquel que nos da un beneficio, el ser humano. Y todos los que habían allí eran empleados, amigos, alguaciles. Y Pedro estaba en territorio enemigo. Es como si, me gusta hacer esta comparación más actuales, es como si nosotros somos cristianos, vamos con una Biblia, o como yo a veces llevo yo la cruz, y nos metemos dentro de una mezquita radical, una mezquita radical. O nos dice, tú eres cristiano, o nos llevamos la cruz escondida y dice, tú eres cristiano, te he visto con la Biblia el otro día. Estaba en una situación muy parecida. Pero ¿qué hubieras hecho tú? Pedro lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas, y salió del portal. Está mintiendo. Negar es mentir, hemos dicho. Negar es mentir, es pecado. ¿Y sabes por qué? Es querer engañar a Dios, que Dios no puede ser burlado ni engañado, pero también es engañarnos a nosotros mismos y engañar a los demás. Es una mentira triple. Y recordáis el pasaje que Jesús dijo, un poquito más adelante. Esta es la historia que quedó abierta. Marcos 14, del 27 al 31. Jesús les dijo, todos vosotros apartaréis porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán.
pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú, hoy esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro repetía con más ganas, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Realmente, Pedro está cumpliendo su promesa media. Porque no tenemos más testimonio de lo que está cumpliendo su palabra media. No tenemos más testimonio de lo que vemos aquí, de lo que la palabra nos encuentra. Pero era de los pocos que se habían atrevido a meterse en la casa del sumo sacerdote. Entonces sí está diciendo, Pedro le dijo, aunque todo se aparte, yo sin embargo no lo haré. Realmente no se había apartado. Él estaba allí. Pero hay una diferencia, ¿sabes lo que estaba sucediendo con Pedro? Que lo vamos a ver más adelante. Que Pedro, en vez de confiar en la fuerza y en la palabra del Señor, confiaba en su propia fuerza. No, yo lo voy a hacer por mi nariz. Yo lo voy a hacer porque yo soy más mejor. Y tuvo que pasar por esto. Esto fue una enseñanza que cambió la vida de Pedro, como vamos a ver. Esta es la historia que se dejó abierta, lo de cuando dice Jesús, ¿qué iba a pasar con Pedro? A veces esto sería una buena forma de terminar un capítulo, ¿no? ¿Qué iba a pasar con Pedro? ¿Lo acompañaría? ¿Iría a morir con él? Se quedó a media, lo acompañó, pero como confió en su propia fuerza, no cumplió su palabra, pero no era para cumplirla, sino era para cumplir la palabra del Señor. Pero no nos quede la menor duda. Pedro era un creyente verdadero y era de los pioneros, de los primeros, de la base, como del núcleo cercano a Jesús. Incluso vamos a ver después, obviamente no es el Papa, como piensan los católicos romanos, pero vamos a ver después que Jesús le confía cosas a Pedro. Y él es uno de los líderes de la iglesia. Pedro era un creyente verdadero, seguidor de Cristo, no debemos dudar de esto. Pero era necesario, como he dicho, que pasara por esta situación para que se diera cuenta que sus fuerzas están en Dios, deben estar en Dios, que no debe depender de él mismo, sino depender de Dios. Y muchas veces, casi siempre, cuando el cristiano peca, ¿sabes cuándo es? Cuando decimos, dependo de mí mismo y no dependo de Dios. Muchas veces no lo decimos, pero lo pensamos, y eso nos lleva al pecado. Porque si realmente reconociéramos los peligros que hay en nosotros mismos, y el primero que no debemos confiar es nuestro propio yo, en nuestra propia carnalidad. Si tenemos claro esto, dependeríamos más de Dios. Y al depender más de Dios, tuviéramos una vida de devoción. El tener una vida de devoción, de comunión, nos llevaría ¿a qué? A resistir más la tentación. Esto es un hecho. Pero como confiamos en nosotros mismos, viene cuando caemos. Por eso Pablo avisa mucho en 1 Corintios, dice, por tanto, que cree que está firme, tenga cuidado, que no sea que caiga. Pedro se creía el más firme de todos. Y pasó una prueba. Pedro fue probado. Y no pasó la prueba porque lo negó. Cuando nos creemos firmes en nuestras propias fuerzas, tendemos a vacilar. Y necesitamos ser realistas en esto, hermanos. No debemos engañarnos a nosotros, ni a nadie, ni mucho menos a Dios, porque no puede ser burlado. Pero fíjate lo que dijo Pedro cuando le contesta la primera vez. No sé, ni entiendo de qué me hablas. Y salió del portal y cantó el primer gallo. La tendencia cuando queremos negar a Cristo, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, nos pegamos el batacazo, ¿cuál es la tendencia de la negación? No solo mentir, huir del rostro de Dios. Pedro seguramente ya fue confrontado cuando escuchó el gallo y dice, ostras, que se está pareciendo a lo que Cristo me dijo. ¿Y su tendencia cuál era? Huir primeramente del peligro a que estaba amenazado, porque quien niega, quien peca, su miedo crece, no está confiando en el Señor, en su propia fuerza. Cuando ve que vacila, todo su mundo se cae. Y trata de huir. Tratamos de evitar que nos pongan a prueba, pensando en nuestra propia integridad. Somos egoístas. La actitud del pecado es una actitud egoísta. Cuando Adán y Eva pecaron, se culparon unos a otros. Adán, que era el responsable como el mayordomo del Edén, y
Dios le había dado esa responsabilidad, le echó la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Y así somos los seres humanos. Y cuando pecamos y no tenemos a quien echarle la culpa, como en el caso de Pedro, que no había nadie a quien echarle la culpa, la tendencia es intentar desaparecer. Intentar desaparecer. Perdona que esté con el español no tanto, pero es que está siendo difícil. Intentar desaparecer. Intentar huir. Porque ¿sabes qué? Ya no en el momento ese no estamos viviendo para Dios. No estamos viviendo para darle la gloria a Él. Estamos viviendo para nosotros. Para buscar nuestra propia integridad y salvaguardarnos. Por eso es tan maravilloso, maravilloso. Cuando vemos esas muestras de entrega de personas que mueren por Cristo, es un testimonio fuerte. Porque están poniendo, ahí se ve la relación de Dios y el respaldo con Dios. La tendencia es huir, dice, pero él negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué me habla, y salió al portal, y el gallo cantó. Y después dice, cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir los que estaban allí, este es uno de ellos. Ya no solo se lo dijo la mujer a Pedro, sino que se lo dijo a los demás. Oye, ese que va por ahí es uno de ellos. Primero viene la negación con la boca. Podemos negar con la boca. Y Pedro viene la negación con la boca, después viene la tendencia a huir. Pedro ya había pecado. Por eso cuando pecamos a primeras no queremos estar delante del rostro de Dios. Por eso nos escondemos cuando pecamos, la gente se esconde cuando peca de los hermanos de la iglesia, del pastor, porque eso le hace recordar que Dios está presente, que Dios está viendo, que ha fallado a Dios. Y tenemos esta tendencia a huir como Pedro. Alguna vez, hermanos, también hemos querido evitar dar testimonio de Cristo, seguramente, y has buscado huir de una manera u otra. Voy a poner algún ejemplo práctico. No digo que esto haya pasado con vuestra vida, pero para que lo entendamos. Cuando estamos entre un grupo de amigos, compañeros de trabajo, que no es cristiano, y empiezan a hacernos preguntas sobre nuestra fe. Oye, tú eres cristiano, ¿no? Cuando respondemos de manera superficial o nos empezamos a sentir incómodos, que sí, a veces es legítimo y humano a veces sentirse incómodo. Pero cuando nos incomoda, a veces hemos hecho amagos posiblemente de cambiar el rumbo de la conversación. Cuando nos hacen una pregunta sobre nuestra fe, es una ocasión maravillosa que Dios nos pone para testificar plenamente de nuestra fe y hablar del Evangelio. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, sí, soy cristiano, bueno, oye, que bien se quedó el tiempo, ¿no? Y no aprovechamos esa oportunidad para testificar de lo que es el Evangelio, estamos negando a Cristo. Porque sí, lo hemos dicho de boca posiblemente, y gloria a Dios que por lo menos no han mentido, que otras veces dicen, no, yo no sé qué es eso. Pero cuando no aprovechamos esa oportunidad que Dios nos está poniendo para hacer, que a lo mejor no se va a convertir esa persona, pero tenemos que predicar el Evangelio para salvación o para juicio. Y no la aprovechamos, queriendo esconder más, por miedo, por vergüenza. Pedro sintió miedo, sintió vergüenza. Y cuando hablo de vergüenza no digo de la buena, sino de la mala. Le dio vergüenza en ese momento ser cristiano. Cuando no estamos siendo luz en medio de la gente, cuando nos comportamos igual que el mundo, haciendo cosas malas entre grupos, porque a veces eso pasa mucho en manada, aunque hoy la palabra manada suena mal, pero en grupo, en pandilla, cuando nos mezclamos entre ellos y no destacamos la luz de Cristo y nos dejamos llevar, estamos actuando un poco de igual manera, negando lo que somos. Suena fuerte esto, pero yo soy confrontado también con esto. Y vuelvo a decir, ya me conocéis lo que estáis aquí, pero no confundís que yo estoy hablando de legalismo o de que tenemos que actuar de una manera o de otra fuerza, sino estoy diciendo todo esto para que podamos pedir al Señor que nos dé fuerza y nos dé sabiduría para actuar como Él quiere que actuemos y no le neguemos. Porque la negación no es algo solo manifestar y decir, yo no creo en Dios.
Eso no es la negación solamente, la negación también se manifiesta en actos como en una huida, como salir por la tangente, como se dice, en medio de una conversación que puede ser profunda, espiritual, para todo aquel que esté escuchando. Pero viene la negación con hechos. Negar con hechos es cuando hay a veces que nos confrontan los que no son cristianos incluso. Cuando actuamos de mala manera o cuando no actuamos como cristianos. Una vez, hace ya muchos años, trabajaba en una planta de biodiesel y estábamos en una conversación y dije algo sobre otro compañero que no fue muy bueno. ¿Y sabes qué me dijo un compañero que no es cristiano? Chacho, ¿y tú eres cristiano? Fue una confrontación, sentí como Pedro, me daban ganas de llorar. A veces nosotros con nuestros actos estamos negando a Cristo. Estamos negando al Señor cuando actuamos mal. Y si pensamos que no lo hacemos, hay una cuestión de orgullo en tu corazón. Cuando no respondemos como Cristo quiere que respondamos. Cuando pecamos, estamos negando. Cualquier pecado es una negación a Cristo. Cualquier pecado es una negación a Cristo. ¿Y sabe lo que sucede? Alguna vez hemos querido evitar el testimonio de Cristo, hemos buscado huir, podemos negar de hecho, podemos negar con gestos, pero es que hay otra, la negación nos conduce muchas veces también a lo más profundo del pecado. ¿Sabe lo que es? A maldecir, la tendencia a maldecir. Cuando se trata de librarnos de pellejo como Pedro, librar nuestro pellejo, como se suele decir, no solo se miente, sino también somos capaces de maldecir. Y esto sucede cuando realmente estamos alejando, nuestro pecado nos está alejando de la cara de Dios, del rostro de Dios, de la comunión con Dios. Pedro en este momento estaba queriendo huir, con la huida no solo estaba huyendo de grupitos de gente que había aquí, estaba huyendo delante del rostro de Dios, de la comunión con Dios. ¿Y esto qué te hace? ¿A qué te lleva? A maldecir, por ejemplo, a hacer cosas peores, a consumar pecados. Fíjate el texto como sigue. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. ¿Qué hizo Pedro? Pero él comenzó a maldecir y a jurar. Son pecados, maldecir y jurar. El juramento no es pecado, el juramento es decir algo. Cuando nos casamos, cuando hacemos un juramento, los votos. Cuando decimos, por ejemplo, sí, yo te digo, mi sí es esto, lo estamos haciendo delante de Dios. Jurar es decir mi palabra delante de Dios. Es eso. Pero cuando juras mentira en nombre de Dios, en vano, eso es un pecado. Y fíjate, empezó a maldecir, a hablar mal, a maldecir a la gente, a maldecir seguramente, no dice exactamente qué maldecía, pero posiblemente hasta el nombre de Cristo, no el nombre de Dios, porque era un pecado, no era una blasfemia esto delante del pueblo judío, pero posiblemente, cuando dice que empezó a maldecir, maldecía también posiblemente el nombre de Cristo. Y dice: yo no conozco a este hombre de quien habláis. La verdad que es fuerte, pero hermano, es fuerte, ¿sabes por qué? Porque confronta nuestro pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado de decir: Señor, te amo, te adoro, te ensalzo, Señor, estoy aquí contigo, tú eres mi Dios, y hemos comenzado a enfriarnos por la falta de emoción? Hemos comenzado a negarnos con nuestros hechos. Hemos comenzado a decir: ay, hoy culto domingo, no, me quedo en cama. Eso es negar a Dios. Es ponernos nosotros primero que Él. ¿Y cuántas veces esto se ha convertido en un círculo vicioso y ha llegado al punto de llevarnos incluso a decir:
O posiblemente, a lo mejor no a tu vida, pero puedes llegar a hacer, si no tienes cuidado con esto, a decir, me caen mal mis hermanos, no quiero saber de cristianos. La tendencia es esta. Nos empezamos a alejar del rostro de Dios y nuestra vida se enfría. Y empezamos a comportarnos igual que los propios enemigos de Dios. Hermanos, cuando le identifican con uno de ellos, y por ejemplo, yo pasé unos años en mi vida, que tuve unos meses fuera de la iglesia hace muchos años, y me comportaba como la gente del mundo, aunque había un temor, algo feo en mí, dentro de mi corazón. Pero cuando, oye, tú eres Galileo, cuando alguien me identificaba, pues tú dices, tú eres cristiano, ¿sí? No, yo no quería. La tendencia es esa, a querer quitarnos la camiseta de cristiano cuando estamos mal con el Señor. Yo no soy como esos fanáticos. Pedro fue eso lo que dijo. Y no estamos libres de caer en esto. Por eso, hermano, como pastor yo soy muy, a veces, repetitivo en esto mismo, pero que no estamos libres. Cuando veo que alguien está faltando en el tema de la congregación, faltando en el sentido de que no está viniendo, no está congregando, no está caminando con nosotros, yo puedo ser a veces un poco pesado, lo reconozco, pero lo único que trato de hacer es cuidar como pastor lo que el Señor quiere que haga. Y no es por dar juicio al revés, no es por ser policía, no soy policía, sino para guardarnos de que podemos caer cada vez más y llegar a un estado muy complicado. Y si eres cristiano, nadie te va a separar del amor de Dios y algún día volverá, pero puedes venir con muchas heridas. Yo llegué con muchas heridas. Por eso, también entre nosotros como hermanos, tenemos que velarnos, cuidar unos de otros, orar unos por otros, llamarnos cuando vemos que hay un hermano que está un poco más en el estado de Pedro, en tendencia a huida. Porque a lo mejor tu llamada y tu muestra de amor le confronta. Pero Pedro, cuando estaba huyendo, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo llega el momento de maldecir? Cuando nos apartamos de Dios, cuando no tenemos comunión con Él. Una vida de devoción, cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. Y este es el comienzo del pecado. Por eso dice la palabra que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Y a veces confiamos mucho en nuestro corazón. Nos aferramos a nuestro corazón, por decirlo delante de Dios. Esto nos hace pecar y nos hace alejarnos cada vez más de Dios. Pedro confió en su corazón. Cada vez que pecamos, cada vez que nuestro testimonio no es consecuente con lo que somos, estamos negando como Pedro hizo. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Obviamente nuestra negación, nuestro pecado, como cristianos, es una tristeza que nos motiva al arrepentimiento. Si hay un arrepentimiento, Él lo perdona todo, como vamos a ver más adelante. Pero si no lo hay, Él también nos negará. Dirá, no te conozco. Pero vamos a entrar en el dolor de la negación. Hemos hablado de la negación, de las fases de la negación. El dolor de la negación. Al instante un gallo cantó por segunda vez, dice el último versículo. Entonces Pedro recordó lo que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces, y se echó a llorar. Aquí comienza el principio de la restauración de Pedro, que duró mucho, fue una restauración larga, porque fue una herida profunda. Cuando todo pecado, hermano, es doloroso para el cristiano. Para el cristiano, es decir, si tú pecas y no te duele, y no te dan ganas de arrepentirte, no te dan ganas de decir, qué malo soy delante de Dios, hay algo que yo te digo, hermano, arrepiéntete y cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Comienza a caminar de nuevo porque no entendiste el Evangelio. Pero si tu pecado, obviamente vas a seguir pecando, infelizmente, somos así. Hasta que los muertos, hasta que los corruptibles se hagan incorruptibles, seguiremos pecando. Es un proceso de santificación. Pero recuerda, si te es doloroso tu pecado, ese es el comienzo de la restauración, el dolor.
en tu corazón, en tu alma. Todo pecado es doloroso para el que ama a Dios. Negar a Cristo, negar a Dios, crea en nosotros un dolor, además de nuestra identidad como cristianos se tambalea en ese momento. Incluso pueden venir dudas, ¿soy realmente cristiano porque estoy pecando? Hermano, si te duele, eres cristiano. Y esto hace, también el dolor del pecado hace que nuestra fe se tambalee y se pueda hacer flaca, una fe floja. Se enfría. Pero el pecado asquea al verdadero cristiano. Da asco. No el pecado del otro, sino nuestro pecado. Bastante tengo yo con mi pecado para que me dé asco el pecado del otro. El pecado asquea al verdadero cristiano. Y aunque infelizmente tropezamos una y otra vez en la misma piedra, estas heridas son muy dolorosas. Pero además tenemos en cuenta que la herida del pecado de la negación es un pecado, una herida muy profunda, porque tiene consecuencias también en nosotros. Cristo advirtió con amor a Pedro lo que iba a suceder. Cristo le advirtió. Pedro, lejos de escucharle, confiaba en sí mismo y el amor de Cristo fue respondido con desprecio y negación por parte de Pedro. ¿Tú sabes por qué duele la negación en nosotros? Porque al hecho más glorioso, profundo, maravilloso de amor de Cristo que hizo en la cruz, lo respondemos con rechazo, negación y egoísmo. Y cuando nos paramos a pensar y pensamos en lo que Cristo pasó por nosotros y cómo nosotros le respondemos a Él, hermano, me dan ganas de llorar. Como Pedro, dan ganas de llorar. Y eso trae dolor en nuestra vida. Y este pecado tiene una herida profunda por esto. Cristo se entrega por amor a nosotros. Y nunca nos ha negado su amor a nosotros. Siempre que le hemos pedido amor, Señor, una muestra de tu amor, hemos sentido esa paz, ese amor. ¿Y nosotros cómo le pagamos a Cristo? Con la indiferencia, la negación y el pecado. Negar, como he dicho, no solo es decir de boca que no soy cristiano, seguramente tú dices que soy cristiano, sino que también es quitar de nuestras prioridades a Cristo. Eso también es negar. Poner otras cosas por encima de Cristo, eso también es negar a Cristo, porque es negar su identidad, su deidad, es negar su obra sobre nosotros, de redención. Es menospreciar su obra de redención, es negar a Cristo. Con esto estamos negando también quién es Él y quiénes somos nosotros, que somos cristianos, comprados con su sangre preciosa. Hermano, seguro que tú dices, yo soy cristiano, pero que seguro que niegas a Cristo de una forma u otra. Y ves, no somos diferentes a Pedro. Yo siento solidaridad con Pedro, empatía con Pedro. Y llevamos las mismas heridas en nuestro corazón. Pero también llevamos la misma sangre que nos ha limpiado. Pero quiero, antes de pasar a esto, a la restauración, quiero decir algo más. Respondemos, hermanos, muchas veces, cada vez que negamos, cada vez que pecamos, con rechazo, con odio, el amor y entrega de Cristo. Esto genera dolor en nuestro corazón, genera una gran herida, y la negación a Cristo, esa negación y no arrepentimiento, o no dolorosa tanto, es señal de que estamos enfriándonos. Y nos estamos enfriando. Pedro, el dolor de Pedro le duró días hasta que experimentó el perdón y la restauración, que lo vamos a ver. Pero hay una buena noticia, hermano. Dentro de nuestro conflicto, Cristo restaura. Y esa es la buena noticia. Sí, somos como Pedro, pero Cristo restaura. Date cuenta que Pedro lloró. Hemos leído en la lectura de Corintios, de Pablo a los Corintios, de segundo a los Corintios, que esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a la salvación, dice literalmente. Y Pedro lloró, se arrepintió amargamente en ese momento, pero todavía no había experimentado el perdón consigo mismo en su corazón. Y eso a veces pasa. A veces nosotros nos arrepentimos, pero no experimentamos el perdón. No porque Dios no nos dé el perdón, sino porque somos injustos con nosotros mismos. Y es falta de fe, porque no creemos que Dios pueda perdonarnos.
Hermano, no, Dios te perdona si tú te arrepientes. Pedro no experimentó el perdón de su corazón, ¿sabes por qué? En ese momento Pedro tenía un estado espiritual frío por el pecado. Aunque se arrepentía, no experimentó el perdón. Y seguro que esto que siente Pedro, esta negación, seguro que esto en su corazón fue lo que no le permitió estar cerca de Jesús después del resto de su pasión. Date cuenta que a los pies de la cruz no estaba. Aquí sí estaba. Pero el pecado que le hizo, alejarse de Cristo. ¿Quién estaba a los pies de la cruz? Juan, María, la otra María, y a una versión más, dice alguno más. Pero fíjate el estado de Pedro, de que él sí estaba dispuesto a estar con él en su propia fuerza, pero como él estaba confiando en su propia fuerza, el pecado le hizo enfriarse, y al enfriarse, ¿qué hizo? Huir. Y esta huida duró unos días, hasta que Cristo ya restaura su corazón. Por eso, hermanos, cuidado. Porque comienza como algo sutil, cuando empezamos confiando en nuestras propias fuerzas, en vez de en Cristo. Eso ahí ya comienza un comienzo de enfriamiento, valga la redundancia. Termina en una negación, en un pecado, y termina con un corazón sufriendo, quizás arrepentido, pero no experimentando el perdón por nuestro estado de enfriamiento. Y esto nos hace alejarnos de Cristo, como Pedro hizo. Porque aunque muy cristianos que seamos, hermanos, el dolor sin experimentar el arrepentimiento y el perdón nos hace alejarnos por nuestra carnalidad y orgullo del Señor. Por esto insto muchas veces con cuidados pastorales y cuidado, hermano. Sé que todos pecamos y a veces el pecado nos lleva a esto. Por eso cuidado, hermano, comunión con Dios, no enfriarnos. Cuidado que no nos alejemos. Porque incluso la respuesta en tu corazón a estas palabras también hablarán de tu estado. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia, hermanos? Que a pesar de nosotros, que a pesar de Pedro, hay perdón en Cristo. Por eso Cristo estaba ahí siendo juzgado. Por eso Cristo estaba siendo condenado, para morir en la cruz con nosotros, para que hubiera amor y perdón para su iglesia. Las palabras de Cristo se cumplen. Y Él es el que nos conoce realmente como no somos nosotros mismos. Él lo hemos visto. Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2. Lo hemos leído antes en el texto. ¿Y qué hizo? Lo negó. Pero hay una palabra clave que ya en la palabra de Jesús de advertencia, que ya lo vimos hace una semana, hay unas palabras también de restauración y de esperanza y misericordia. Cuando Jesús dice, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Qué dice en el versículo 28? Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Veis las palabras que hay ahí? Sí, hay una advertencia de que vais a pecar, pero yo voy a reunir de nuevo. Os voy a estar con vosotros. Voy a resucitar, voy a vencer la muerte. Hay una restauración y misericordia en las palabras de Cristo. Ciertamente hay pecado en el hombre, hay pecado en ti, hay pecado en mí, hay pecado en Pedro, hay pecado en los discípulos, pero en las palabras que vemos de Jesús, en la palabra de Dios, hay victoria y restauración para nosotros. Victoria lo vemos en la resurrección, restauración lo vemos en que Cristo dice que a pesar de que ellos se iban a dispersar, Él vuelve a reunir en un solo pueblo, en un solo cuerpo, aquellos que se habían dispersado. El ser humano, por nuestro pecado, nos hemos dispersado. Pero Él en la cruz, cuando muere, entrega su vida por nosotros. Él reúne a los que estábamos dispersos en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. En una unión mística. Y hay restauración. Porque cuando llegamos a Cristo, llegamos con nuestro pecado. Cuando nos hemos alejado, llegamos con nuestro pecado, con nuestro dolor. Hemos llorado, nos hemos arrepentido. El Señor nos perdona. El Señor nos podía perdonar y decir, ok, te perdono, tú sigue allí. Camina con nosotros, yo te perdono, no debes tener en cuenta lo que has hecho, no pasa nada. Pero no solo eso, el Señor nos restaura, sana nuestro corazón. ¿Qué pasó con Pedro en Galilea? No hemos llegado todavía ahí ya cuando Cristo ha resucitado, pero es muy bueno que lo veamos ahora. ¿Qué pasó con Pedro en Galilea?
El Evangelio de Juan 21, 15 al 17 nos habla de esto. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús ya había resucitado, ¿vale? Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pues acuérdate lo que había dicho Jesús, ¿sabe también cómo restaurar? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, fíjate, por la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Le volvió a decir Jesús. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Lo que estaba haciendo Jesús con Pedro era una restauración. Pedro le había negado 3 veces. Pedro aprendió el dolor. Jesús le estaba haciendo que él le amara 3 veces. Que ese vacío que había creado en él pudiera decir de corazón: sí, Señor, yo te amo. Y ese amor implica una acción. Jesús le invita. Le manda una misión: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y después sigue el pasaje más adelante diciendo que Jesús le hace mención de la manera que iba a morir Pedro. Y eso fue una restauración en el corazón de Pedro. El Señor nos llama a nosotros a la restauración, nos ha llamado, nos ha restaurado. Y hemos pecado y pecamos cada día. Y hoy seguramente hemos venido con pecados. Pero el Señor nos perdona, nos restaura. Y la restauración, ¿sabe qué trae consigo? Una misión, un encargo. ¿Qué dijo a la iglesia? Id a hacer discípulos a todas las naciones. Ser luz y ser sal. ¿Amas al Señor? Me has negado antes, no pasa nada, yo te perdono. Pero ahora ser luz, ser sal. Sé columna y baluarte de la verdad. Predica el Evangelio. Sé en tiempo y fuera de tiempo. Vive la palabra. Eres mi nación santa, pueblo escogido, para ser luz en medio de las tinieblas. Ok, me has fallado, yo te perdono, pero ahora sírveme. Lleva la bandera del Evangelio a todos lados. Esto fue la restauración de Pedro. Hermanos, infelizmente, no somos muy diferentes a Pedro. Lo digo infelizmente por la parte negativa. Somos seres humanos. Ser humano es ese conflicto del cristiano. Negamos a Cristo en muchas maneras. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, hermanos, y esto debemos confiar, y que nuestra tristeza nos invite a esto, y no una tristeza como el mundo, decir: estoy solo, estoy desahuciado, no sé qué hacer. No, esa tristeza es pecaminosa. La tristeza del cristiano cuando peca es confiar en el Señor, saber que el Señor restaura a pesar de nosotros. Él terminará la obra en nosotros. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si realmente amas al Señor, hermano, esta palabra que hemos recibido aquí te servirá no para que tu corazón se fustije y diga solamente: qué malo soy, que también, sino para que esta palabra te ayude a que sea un nuevo comienzo en tu vida, que te arrepientas y llenes tu vida de devoción al Señor, que no te apoyes en tu propia fuerza. Esto es importante. A Pedro apoyarse en su propia fuerza le llevó al pecado, a la negación. Que no te apoyes en tu propia fuerza, que te conozcas a ti mismo y no te fíes de ti mismo ni de tu corazón, sino que confíes tu corazón al Señor y descanses en el poder del Señor. Hermano, esta palabra te sirve para que reconozcas tu pecado y camines con humildad hacia el camino que te resta, que sea un nuevo comienzo, una restauración en tu vida esta palabra, sabiendo que puedes volver a caer. Sí, puedes volver a caer, pero en el Señor estás siempre dispuesto a restaurarte cada vez que te arrepientes. No es más cristiano aquel que dice de boca: yo te seguiré, Señor,
sino aquel que cuando peca, le duele, llora, se arrepienta, aprende y camina con el Señor hasta las últimas consecuencias, como Pedro. Pedro es un ejemplo de cristiano. Este estudio de la palabra me cambió totalmente en este pasaje, mi visión de Pedro. Pedro es un ejemplo aquí. Porque todos negamos, pero Pedro se arrepiente. Y Pedro aprende y camina con devoción al Señor hasta la última consecuencia, hasta que fue muerto por causa de Cristo. Que al igual que hemos sido como Pedro en su negación, también seamos como Pedro en el arrepentimiento y en la devoción hasta las últimas consecuencias, aunque eso acabe con nuestra vida en esta tierra. Y todo, ¿sabe para qué? Con el mismo fin. Todo para la gloria de Dios y para que el nombre del Señor sea conocido en la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos.